vamos a ver lo que es el temario de la clase. Primero vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial, después vamos a ver algunas definiciones básicas y también las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales, lo cual es muy importante y nos da el preámbulo para nosotros poder resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a entrarle con algunas definiciones a lo que son ecuaciones diferenciales. La primera que les muestro, literalmente dice acá, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra a una función continua y a sus derivadas o diferenciales. Entonces vamos a tener alguna ecuación y aparte también debemos de tener algunas derivadas por ahí. También otra definición es que una ecuación es una ecuación que relaciona una o más funciones, la cual tiene variables dependientes, también su variable o variables, las cuales van a ser variables independientes, y sus derivadas. Y la tercera definición es que es una ecuación que relaciona una función, sus derivadas y sus variables. Si se fijan, las tres dicen prácticamente lo mismo, nada más en la segunda se diferencia en que agrega la parte de variables dependientes e independientes. Y vamos a ver por qué es importante notar esto. Fíjense, aquí les muestro lo que es una tablita en la cual se muestra la variable, la función y sus derivadas. Una variable, que en este caso sería la independiente, sería la x. La función como tal sería su f de x y su derivada sería f' de x. ¿Sale? Entonces, conociendo esto podemos pasar a otro caso. Aquí tenemos una variable la cual va a ser independiente. Aquí tenemos esta y que va a ser la variable dependiente porque esta va a ser nuestra función. Y aquí tenemos su derivada que se puede mostrar como y' en este punto de acá. Ahora si vemos a la tercera fila, tenemos lo que es nuevamente la variable x, después su función y acá también está su derivada, pero mostrándola de otra forma, ¿no? Y en este caso nosotros podemos ver más claramente dónde está la variable dependiente y dónde está la independiente. Y si lo notamos, pues la dependiente es la y porque depende de la derivada de x. Entonces, eh, pues así lo podemos ver nosotros, ¿no? Y de x. Entonces ahí se ve la relación de dependencia de la y respecto a la x. Ahora, en otro caso, y viéndolo con algunas otras variables, aquí tenemos la t, por ejemplo, aquí tenemos su función f de t y tenemos también su derivada que sería f' de t. Después de esto, también tenemos nuevamente como variable la t, su función que sería f de t, y de esta forma también lo podemos representar la derivada, es decir, la derivada de t respecto a x, teniendo aquí arriba la variable dependiente y aquí abajo la independiente. Entonces hay que notar muy bien estos dos casos y saber cuál es cuál. Si estuviera al revés, pues también nosotros pudiéramos ver que si la x estuviera arriba y sería la variable dependiente y abajo sería la independiente. Así de fácil. Por último tenemos en esta última fila lo que es como variable a la y, tenemos la función y de t. Eso que quiere decir que y va a responder respecto a esta t y acá podemos ver lo que es una derivada parcial, ¿no? Se le llama derivada parcial cuando encontramos esta delta por aquí, entonces tenemos la derivada parcial de t respecto a y. Entonces obviamente nuestra variable dependiente es esta de acá arriba y la independiente es esta de acá abajo. Entonces ahora recordemos la definición que teníamos, que era una ecuación que relaciona una función, sus derivadas y sus variables, ¿no? Y también pues vamos a ver algunos ejemplos de lo que son ecuaciones diferenciales, como los siguientes. Tenemos esta de por aquí en la cual nosotros vemos lo que es la derivada de la función. Aquí está la función, dos veces la f de x y su variable. Entonces cumple con el término de ecuación diferencial. Chéquense, los voy a recalcar cada uno de ellos. Aquí está lo que es la derivada. Aquí está la derivada. Después aquí tenemos lo que es la función. Aquí está lo que es la función. Y por último, aquí tenemos lo que son las variables. Esto de por aquí, que en este caso solo tenemos una variable dependiente, que es, perdón, independiente, que sería x, ¿no? Ahora vamos a ver este caso donde tenemos aquí d de y respecto a x es igual a 2xy más x, donde vemos claramente que aquí arriba está su variable dependiente, esa de por ahí,
y por acá abajo tenemos a esa x como la variable dependiente. Entonces, si notamos nuevamente, y voy utilizando el puntero, aquí tenemos lo que es la función, perdón, la derivada. Ahí está la derivada. Aquí tenemos lo que es la variable en 2x. Si se fijan, ahí está la x y aquí también está la x. Esas variables de por acá que estamos diciendo. Y la función está por aquí. Si ustedes notan, esa y de por ahí, esa sería pues la función que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esta también es una ecuación diferencial. Ahora veamos este caso, ¿no? Aquí comenzamos por x, y'. Aquí en x rápidamente está su variable. En y', pues aquí está, pues obviamente las derivadas. Aquí viene menos 5y'. Aquí está otras derivadas. Y después más 3 es igual a 0. Si ustedes observan, aquí como tal no se ve la función. Pero nosotros al tener esta derivada y al tener una variable que es independiente, obviamente debe haber una función, porque esta y' y esta y' deben estar derivándose respecto a esta x de por aquí. Entonces esta como tal también es una ecuación diferencial, solamente que está intrínseca la función aquí dentro de esta misma derivada. Vamos a ver este caso, tenemos y' es igual a y' menos 2y', ¿no? Entonces, si ustedes notan, aquí está meramente lo que son las derivadas de esta variable, y', la derivada de esta y' y las derivadas de esta y'. Como tal, nosotros no vemos aquí una variable que sea independiente y tampoco estamos viendo una función. Si tuviéramos una variable independiente, pues pudiéramos ahí hacer algunas derivadas. Entonces esta ecuación diferencial está medio curiosona y tal vez sí cumpla o tal vez no cumpla. Entonces vamos a ver a más detalle algunos casos como este, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la definición formal de una ecuación diferencial. Viéndolo matemáticamente se vería así. Tenemos la función de una variable y respecto a, bueno, de dos variables respecto también a lo que son sus derivadas. Y', 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 y así sucesivamente hasta y a la n derivadas, ¿no? Entonces, y esto igualado a 0. Como tal no tiene que estar igualado a 0, ¿no? Digamos que pudiera estar, no sé, igualado, por ejemplo, a un 5 si nosotros quisiéramos, pero este 5 recuerdan que lo podemos pasar restando por acá y nos quedaría igualado a 0. Entonces, esta como tal es la definición formal y la forma correcta de escribirlo matemáticamente, una ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver una diferencia entre las ecuaciones que utilizamos normalmente y lo que son ecuaciones diferenciales. Si ustedes pueden ver por aquí aparece lo que es una ecuación lineal y es igual a x más 2. ¿Y por qué es lineal esto? Porque depende del valor que nosotros le demos a la x, siempre se va a estar trazando una línea. Si ustedes lo recuerdan, ¿qué hacíamos en esto? Podíamos nosotros tabular algo de por aquí, x, y le poníamos valorcitos, ¿no? Aquí como que x igual a menos 1, a 0 y a 1 y así sucesivamente, y esto como tal nos iba a dar un valor, ¿no? X igual a menos 1, entonces más 2, pues como tal nos daría un 1. Si x fuera igual a 0, pues más 2, pues obviamente tendríamos un 2. Y si x fuera igual a 1, tendríamos aquí un 3 a la salida, ¿no? Y esto como tal, si nosotros lo pusiéramos en un plano cartesiano, pues nosotros tendríamos que en menos 1 esto valdría 1, que en 0 valdría 2 y que en 1 valdría 3, ¿no? Y lo cual nos trazaría una línea como esta. Por esto estas ecuaciones se llaman lineales, ¿no? Entonces cuando vean algo de esta forma, obviamente tenemos una ecuación lineal. Después aparece por aquí lo que es una ecuación cuadrática. Voy a borrar esas rayitas que hice de por aquí. Listo, vámonos. Ahí está. Entonces, si vemos esta ecuación, se le llama cuadrática porque aquí tenemos una potencia que está al cuadrado, ¿no? Y como tal, si nosotros lo representásemos en un plano cartesiano, voy a cambiar también el color del lápiz, pues aquí ya nos daría pues una ecuación como esta, por ejemplo, y ya tuviéramos por ahí una parábola, ¿no? Entonces esta ecuación se le llama cuadrática porque nos puede generar ahí unas parábolas.
Entonces, pues nada más recuerden eso. Ahora notemos una ecuación diferencial. Si ustedes notan esta ecuación diferencial, y más y' menos 6 es igual a 0, pues como tal, aquí nosotros no tenemos una forma de representar esto hasta haberlo resuelto. Y por lo mismo, pues vamos a ver cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales. Entonces, ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué es bueno conocer sobre ecuaciones diferenciales? Inicialmente, como ingenieros, como estamos evaluando varias condiciones o varias ecuaciones respecto al tiempo o respecto a alguna otra variable, respecto a la temperatura o lo que fuese, nosotros tenemos que saber calcular los cambios en cuanto a procesos respecto a otras variables, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio inicial para que vean la importancia de una ecuación diferencial. Y este ejercicio dice así: la población de una determinada colonia de bacterias es de 100 bacterias. Si el número de bacterias se duplica después de una hora y el modelo poblacional es dado por esta ecuación, pues calcule lo siguiente, ¿no? Inicialmente el valor de la constante K, noten que aquí en la exponencial está esa K de T, hay que calcularla. Después, ¿cuántas bacterias hay después de 3 horas del inicio? Debemos de calcularla también. Y después, ¿cuántas bacterias hay después de 4.6 horas del inicio? Entonces, viene un cuarto ejercicio, dice, ¿en cuánto tiempo existirían 3.224 bacterias? Entonces, hay que recordar que se nos da el modelo poblacional. Este modelo poblacional como tal, sería por ahí lo que es la solución a nuestro problema, por así decirlo, ¿no? Porque respecto a esta fórmula, nosotros vamos a encontrar la solución para todo esto. Entonces vamos a ver aquí los diferentes ejercicios, ¿no? Inicialmente hay que ver que tenemos que P de t es igual a P sub 0 por la exponencial de K de t. Este P sub 0 es un valor inicial, el primer valor, ¿no? Entonces si leemos el ejercicio, dice la población de una determinada colonia es de 100 bacterias. Entonces, ¿con cuánto iniciamos? Pues con 100. Entonces, por eso se le llama valor inicial, porque vamos a comenzar con un valor de 100. ¿Sale? Y después de eso, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcularlo así meramente a grosso modo, ¿no? Si sabemos que cada hora se van a duplicar esas bacterias, aquí dice se duplica después de una hora, pues decimos, pues para el inciso B, digamos, pues en una hora más el valor P sub 1 va a ser igual a 200, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar esto, ¿no? Entonces el valor P sub 2 va a ser igual a 400. Genial, ¿no? Y el valor P sub 3 ahora va a ser igual a 800. Entonces, ¿qué pasa? Que en 3 horas después del inicio, aquí, 3 horas después del inicio, nosotros vamos a tener 800 bacterias, ¿no? Pero ¿qué pasaría en 4 horas o en 5 horas? Pues lo pudiéramos seguir así calculando y sería algo muy recursivo. Pero ¿qué tal si quisiéramos dejar un experimento como por 7 días, ¿no? Es decir, toda una semana. Imagínense estar haciendo todo este cálculo, ¿no? Sería un tanto laborioso y enfadoso. Entonces, para eso nosotros tenemos una ecuación diferencial y aquí está lo que es su modelo poblacional, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Si nosotros en la primera hora, según el modelo poblacional, 1 sería esta t del tiempo, es decir, de una hora, sabemos nosotros que es igual al valor inicial, el 100, P sub 0. Noten, aquí va la fórmula, el P sub 0 entra aquí, 100 de la exponencial de K por T, ¿no? Que T en este caso es 1. Entonces ya tenemos eso de por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esto como tal, nosotros lo podemos igualar. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, ¿dónde está el puntero? Esto de que P de 1, nosotros ya sabemos que es igual a 200. Chéquense, aquí está este valor. Entonces, ¿qué hago con un valor inicial? Para evaluar en otro tiempo, pues rápidamente lo puedo igualar, ¿no? Entonces aquí viene igualado. Entonces ahora sí nosotros podemos comenzar a hacer algunos despejes. Viendo esta fórmula, 100 está multiplicando la exponencial de K por 1. Entonces por lo tanto el 100 va a pasar dividiéndole al 200. Y K por 1 pues es igual a K. Entonces la exponencial de K es igual a 200 sobre 100. Que esto como tal pues es igual a 2, ¿no? Entonces ahora si ustedes recuerdan,
para poder eliminar una exponencial, nosotros tenemos que meter una función inversa. Y si recuerdan, la función inversa sería, redobles de tambores, chan 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 chan, pues un logaritmo, ¿no? Un logaritmo natural. Entonces, ese logaritmo natural se lo aplicamos y justamente el logaritmo con la exponencial, como son funciones inversas, se van a cancelar y vamos a tener meramente que la k va a ser igual al logaritmo natural de 2. Y si nosotros lo calculamos, que ya con una calculadora, aquí tengo mi calculadora por ejemplo, tenemos 2, le sacamos su logaritmo natural y tenemos 0.6931, ese valor que está por aquí, ¿no? Entonces ya con eso nosotros conocemos el valor de k. Y ahora sí, viene el segundo inciso. Bueno, aquí está el inciso A, ahí está. Viene el segundo inciso, pues ya lo teníamos por acá, ¿no? Ya no hay necesidad de calcularlo. Viene el inciso C que dice cuántas bacterias hay después de 4.6 horas del inicio. Pues bueno, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro modelo poblacional, ya tenemos la T, que serían los 4.6 horas, el tiempo es decir, y ya tenemos el valor de K, ¿no? Entonces ya nada más nos agarramos sustituyendo para el tiempo que nosotros queríamos, ¿no? Para horas, para meses, para años, lo que nosotros queramos lo podemos meter en esta ecuación y listo, se acaba, ¿no? Entonces, eso es lo genial de una ecuación diferencial, que nosotros teniendo un modelo como este o una solución a un problema, nosotros con esa solución vamos a poder generalizar para nosotros después meterle una condición inicial y con esto tener una solución particular de nuestro modelo y calcular en cualquier instante de tiempo o bajo cualquier condición de nuestra variable. Entonces, siguiendo este cálculo, tenemos P de 4.6, que es el tiempo, que multiplica nuestro valor inicial, que es 100, por la exponencial de 0.6931, que es la K, y por el tiempo, que es 4.6. Entonces, aquí nada más, pues vamos a ir solucionando, ¿no? Si tenemos el 0.6931, lo multiplicamos por el 4.6, ahí está, y nos da ese 3.1885. Traten de utilizar aquí siempre 4 cifras decimales y redondear al entero próximo si se puede. De 7, como está un 7, pues perdón, aquí como está un 7, redondear 5 ese 4 para tener cálculos un poquito más exactos. Entonces, teniendo eso, pues ya nada más vamos multiplicando, ¿no? Ahora tenemos la exponencial de eso que tenemos ahí. Utilizo la exponencial con mi calculadora y me va a dar 100, ¿no? Entonces vamos a tener, perdón, 24.25 que multiplica el 100, es decir, eso de por aquí. Si nosotros ya hacemos la multiplicación, vamos a tener que en 4.6 horas vamos a tener 2425 bacterias. Eso es de por aquí. Ahora bien, si nosotros quisiéramos saber el número de bacterias, un cierto número de bacterias, y saber el tiempo que tiene que transcurrir, pues también pudiéramos hacerlo, ¿no? Fíjense, aquí dice, en cuánto tiempo existirán 33.224 bacterias. ¿Qué hacemos? Pues ahora tenemos la solución, vamos a hacer el proceso inverso, ¿no? Entonces, ahí está nuestro modelo poblacional. Fíjense que ahora no conocemos el tiempo, solo conocemos el número de bacterias. Entonces esto hay que igualarlo como lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, nuestro modelo poblacional, conocemos la K también, va a ser igual a 3224. ¿Qué pasa? Este 100 está multiplicándole a este exponencial y va a pasar aquí dividiendo, ¿no? Y ahora sí, si ustedes notan, pues sustituimos el valor de K, que es 0.6931, y aquí pues el tiempo todavía sigue por ahí, y tenemos 3224 entre 100, que esto como tal pues sería 32.24, ¿no? ¿Qué resta hacer por aquí? Pues tenemos la exponencial. Nuevamente utilizamos un logaritmo natural para nosotros deshacernos de ese exponencial y también se lo ponemos del otro lado para que no afecte, es decir, de esta manera, ¿no? Entonces, teniendo eso, muchachos, vamos a tener justamente aquí que el logaritmo natural de 32.24 es eso de por ahí, 3.47, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pues el logaritmo natural se cancela con ese exponencial y vamos a tener 0.6931 por el tiempo es igual a esto de por acá. Entonces, esto le está multiplicando al tiempo, pues nada más lo pasamos dividiendo, ¿no? Y si lo vamos a pasar dividiendo, ese 3.47 21, acá tengo 32, bueno, ya me falló un poquito, ahí cambié el calculito,
nada más lo vamos a cambiar entre 0.6931 y listo, vamos a tener un valor aproximado de 5 horas son las que tienen que transcurrir para nosotros tener esas 3224 bacterias. Ahí está la división, 5.011, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo importante sobre por qué conocer ecuaciones diferenciales. Como tal, aquí se nos dio la solución a ese problema, pero si no tuviéramos la solución, tenemos que utilizar un conjunto de técnicas para llegar a esta solución general y después para hacer soluciones particulares como ustedes la están viendo aquí. Entonces, en este curso vamos a aprender los métodos para generar o para resolver estas ecuaciones diferenciales respecto a un problema.